Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición del Buen Librero en cuarentena, el Buen Librero online, el día de hoy, con una entrevista que en realidad quería hacer hace muchísimo tiempo. La cuarentena y la virtualidad felizmente lo han permitido. Desde Madrid, Renato Cisneros. Renato, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Gianfranco, gracias por invitarme a conversar. Estoy bien, aquí en España ya son las 10, bueno, es 7 horas más tarde que allá en Perú, así que bien. Coméntame un poquito, ¿cómo va la situación por allá? ¿Cómo has percibido? ¿Ha aminorado en algo la zozobra por el tema del COVID? ¿O se sigue manteniendo ese estado permanente de alerta frente a algún eventual rebrote o que aumente un poco la ola de contagios? Es una combinación de cosas, porque por un lado continúan las medidas, por lo menos hasta el 26 de abril hay cuarentena, y a partir del 27 irá progresivamente normalizándose la vida, aunque ya a estas alturas la verdad es que hablar de normalidad es como un despropósito, porque estoy seguro que a lo que vayamos a salir se va a parecer poco a lo que vivíamos antes, ¿no? Y si bien el gobierno en las últimas semanas parece haber estado tomando las medidas correctas, lo cierto es que se tardó mucho en declarar el estado de alerta en toda España, ¿no? De hecho, lo hicieron el 11, días después del 8M, que tuvo una enorme concentración de gente, en el mismo fin de semana, además en que había habido muchos partidos de fútbol. Entonces, creo que eso contribuyó a que el contagio se disparara y cogiese una escalada de verdad imparable, ¿no? Tanto que recién esta semana, a lo largo de toda la semana, ha bajado significativamente el número de muertos, aunque el número de contagiados ha venido o incrementándose o manteniéndose. Es terrible, pero es una buena noticia que solo haya 520 muertos por día en esta última semana. Pero si uno lo piensa fríamente más y trata de penetrar la estadística y la cifra, es terrible, ¿no? Un sanitario español lo graficó muy bien diciendo: es como si todos los días se cayese un avión. Y, a ver, quien conoce Madrid sabe que es una ciudad tradicionalmente vital, ¿no? Llena de vida, llena de energía, con una oferta cultural, social muy, muy apetitosa, y sin embargo ahora es, como tantas otras ciudades en el mundo, es una lágrima, ¿no? Está básicamente muerta, ¿no? Siendo peruano y viviendo en el extranjero, por más que te adaptas a la ciudad, por más que te sientes cobijado por una realidad nueva, no dejas de ser extranjero y de ver los problemas que pasan en tu país a la distancia, pese a que los sientes como propios. ¿Cómo sientes en ese sentido de pronto que se está manejando la situación aquí en Perú? Bueno, estoy ligado al Perú no solamente porque soy peruano, sino porque además soy periodista peruano viviendo fuera del Perú, y eso siempre genera que uno esté comparando realidades, ¿no? Contraponiendo, como en este caso, los sistemas de salud para ver qué tan bien funciona uno respecto del otro. Y además porque hago un programa todos los días desde aquí, desde España, en RPP, desde hace ya 2 años y pico, lo que me obliga a estar quizás sobreinformado en comparación a un peruano que se dedica a otra cosa, ¿no? Entonces trato de estar muy al tanto de lo que está ocurriendo en Perú, y mi impresión es que, a ver, que si bien el gobierno ha tomado medidas correctas, creo que las precariedades sanitarias podrían hacer que se desborde el virus, ¿no? De hecho, ya lo estamos notando. Esta semana ha crecido muchísimo el contagio, y aun cuando los test de descarte se han venido tomando mucho más en comparación de hace una semana o dos, y mucho más en comparación de otros países, ¿no? De la propia región, más que Ecuador, por ejemplo, estamos muy por encima de Ecuador, no estamos tan cerca de Chile, y estamos muy lejos de Brasil, que creo que lidera en la región la tabla de mayores test hechos. Creo que están manejando los voceros una estadística que mi sensación es que no se corresponde con lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Hay una buena disposición, yo no dudo que el gabinete esté haciendo todo el esfuerzo posible, pero la verdad es que en los primeros días, con la ministra de Salud anterior, se perdió la posibilidad de
de tener una política mucho más agresiva de control y de contención. Esperemos que ayude lo que se está haciendo y sobre todo esperemos que la gente permanezca en sus casas, que creo que es el gran factor que puede resultar determinante, ¿no? Y el gran reto, ¿no? El gran reto a asumir, o sea, de que esta medida pueda ser acatada por todos, independientemente del nivel socioeconómico que se tenga, ¿no? Entiendo que muchas personas no están acatando de pronto la norma porque ellos vivían justamente del día a día y eso les resulta bastante complicado. Estamos en una coyuntura absolutamente inédita, ¿no? Histórica. Creo que yo tengo 44 años, nunca he vivido nada parecido y probablemente nunca vaya a vivir nada semejante. Y entonces tenemos que entender que todos los días estamos aprendiendo de este fenómeno que tiene a todo el mundo hablando de lo mismo. Yo creo que es la primera vez en que la globalización la sentimos tan, digamos, en todos sus términos, ¿no? Porque, sí, porque hoy en la tabla de contagios estamos al costado, creo que de Corea, un poco más arriba de Corea del Sur, un poco más abajo de Suecia, por ahí nomás está Pakistán. Es decir, estamos mirando lo que ocurre en todos los países, en todo el mundo en realidad, en todos los continentes. Y en Perú también hay un elemento idiosincrático que impide que la cosa se lleve con más orden, ¿no? Como ocurre en el resto de Latinoamérica, no es una cosa privativa del Perú. Ocurre en Sudamérica y ocurre, por supuesto, en Europa, ¿no? La sociedad española como la italiana tienen también mucho de ese ingrediente no sé, ¿no? Latino también de alguna manera, ¿no? Son sociedades en las que sus habitantes les cuesta, ¿no? Les cuesta recibir órdenes y acatarlas al pie de la letra. Pero bueno, esperemos que la cosa en Perú no se ponga tan dramática como algunos pesimistas anuncian, ¿no? Vaticinan. Efectivamente, Renato. Bueno, entrando de lleno ya a nuestro tema, somos El Buen Librero, somos una web de literatura, lo cual no nos exime de hablar, por supuesto, de otros temas de coyuntura, ¿no? Digamos que el COVID... porque además, tarde o temprano, ¿no? Todo lo que está sucediendo hoy va a terminar sin duda, va a estar presente en los relatos, en cuentos, en novelas, en montajes teatrales, en el cine, en series, sin duda, ¿no? Es esto que nos está sucediendo ahora y que todavía no entendemos quizá del todo, porque las cosas uno las entiende no cuando las está viviendo, sino mucho tiempo después. Recién ahí, una vez que podamos procesarla, seguramente trataremos de reconstruirla tal vez en novelas, ¿no? En cualquier plataforma creativa. Así que yo creo que son temas más bien emparentados. Tal cual, ¿no? Y sobre todo con la distancia necesaria de repente, ¿no? Para que nos permita de pronto, como tú dices, procesar y de pronto ver esto ya un poco a la distancia y permitiendo quizás ficcionar por ese lado. Renato, justamente en el primer programa yo conversaba con dos bookstagrammers argentinas y ellas mencionaban que en estos días de cuarentena les había costado, como a mí y probablemente a varias personas, leer. O sea, leer se convirtió en una actividad casi de lujo en una situación en la que teníamos que lidiar de pronto también con, al menos mi caso, mi chamba como profesor, al mismo tiempo como esposo. También tengo una mascota, entonces también lidiar con el tema de la mascota, cómo jugamos un poco con el tema del estrés, y así muchas personas, ¿no? En tu caso, por ejemplo, con una hija a cuestas. Entonces, ¿cómo organizar tu tiempo para cuestiones que habitualmente hacías y ahora en un nuevo contexto se plantean de manera diferente? No, bueno, la rutina que yo tenía se vino totalmente abajo, ¿no? Es imposible mantenerla en estas circunstancias. Yo estaba acostumbrado a trabajar de día, leer, escribir, y recién después de almuerzo, ¿no? O antes del almuerzo, pasar por mi hija a la guardería. Mi esposa trabaja en el hospital, entonces era todo mucho más llevadero. Y de hecho al inicio, cuando recién se declaró el estado de alerta aquí en España y ya la recomendación era no salir y se cerraron las guarderías y todo, lo llevé mal, ¿eh? Es decir, me ofusqué mucho, me molesté conmigo mismo, con el entorno, en fin, debo haber sido una mala compañía en esos días. Pero después la verdad es que las cosas van colocándose en su lugar. Hoy me parece fascinante poder estar con mi hija todo el tiempo.
por las mañanas mi esposo se va al hospital, entonces yo me quedo con ella y me cuesta muchísimo leer, ¿no? A veces con ella colgada del cuello puedo completar media página de lectura y ya siento que he logrado la cuota del día, ¿no? Es muy complicado, no estoy escribiendo absolutamente nada y además no tengo mucha cabeza para hacerlo, te soy franco. Sí, o sea, justamente por ahí va, o sea, la otra pregunta, ¿no? Si leer de por sí cuesta bastante, en el caso tuyo, que además eres periodista y tienes, me imagino, una serie de obligaciones editoriales y escritor, escribir se convierte pues de pronto también en una tarea que se dificulta bastante, ¿no? Sí, por ejemplo, me pasa a veces que estoy leyendo algo de literatura, cuando puedo, lo que puedo, y rápidamente hay un sentimiento de culpa que me asalta, ¿no? Porque como estoy en un modo periodístico hoy, ¿no? Quizá más que literario, sin duda, porque la circunstancia lo exige, porque me gusta llegar al programa de la tarde informado, entonces de pronto estoy leyendo, no sé, un cuento y siento que que debería estar más bien empapándome de lo que está ocurriendo para luego poder comentarlo con cierta autoría. Entonces está ese elemento, está el hecho de la tensión doméstica, porque una cosa es estar confinado, no sé, en una casa espaciosa, cómoda. En Madrid los departamentos estándar son pequeños, ¿no? De hecho, el gran atractivo de Madrid es que la vida social no se hace en las salas ni en los patios de las casas, porque no existen, sino en los bares y en las terrazas, ¿no? Y con eso clausurado, entonces estás como en una ratonera dando vueltas. Pero ya no me quejo, he aprendido a no quejarme. Pero sí me cuesta mucho, como te decía, leer y escribir. Apenas me alcanza la energía para escribir las columnas que escribo en Somos, del Comercio los sábados, y en el muro de la fundación del BBVA cada 15 días, y por ahí esos son mis puntos de fuga para decir algo respecto de lo que está sucediendo ahora. Pero había empezado a tomar notas para una novela y tenía ya algo avanzado y eso lo paré, ¿no? No quiero volver a ese modo hasta después de que pase todo esto, si es que pasa. Sí, definitivamente, ¿no? Algo que por ahí a mí me pasó fue que asimilé la realidad de a poquitos, ¿no? Como que a tragos amargos, ¿no? Lo primero fue que me di cuenta de que mi poder de concentración en los últimos años, bueno, a raíz de la virtualidad y la irrupción de otro tipo de cosas, se había reducido notablemente al punto de que solamente me permitía de pronto leer novelas en el transporte público, porque las largas rutas me permitían esa estabilidad necesaria como para ser un lector de largo aliento, ¿no? Sí. Pero sí. De pronto, en este contexto, he más bien redescubierto otra potencialidad, que he vuelto a leer cuentos, ¿no? Y las historias cortas de pronto han suplido esa necesidad que antes cumplían las novelas largas. ¿Te ha pasado a ti? ¿Qué estás leyendo últimamente? ¿Novelas o cuentos? ¿O qué es lo que picoteas, por así decirlo? Mira, lo que estuve leyendo, que lo terminé así, ¿no? Robándole tiempo a mi hija para poder terminar, es un libro de Nona Fernández, que es una escritora chilena, que se llama La Dimensión Desconocida, que es este de acá. Y nada, me encantó. Es un libro sobre un torturador que decide en los 80s confesar los crímenes en los que había participado, y muchos años más tarde la narradora lo contacta para escribir su historia, ¿no? El punto de partida es por qué alguien que participa de torturas, aparentemente muy convencido de la causa criminal que está apoyando, decide en un determinado punto de su vida confesar y abandonar, en este caso, a los servicios de inteligencia chilenos. Está dividido en 4 partes y me encantó, lo tengo súper rayado. Y después estaba leyendo, ese sí lo he dejado porque tenía que ver con el proyecto narrativo en el que estaba embarcado, un libro de ensayos de Félix Terrones que se llama Un sueño hecho ficción, que es un libro donde aborda la figura de los prostíbulos en la novela latinoamericana. Está súper interesante, pero ese sí lo he suspendido porque siento que no tengo cabeza suficiente como para volver a él y tomar las notas que estaba tomando. Y en el medio, bueno, siempre algo de Onetti, algo de Ribeiro. ¿Qué otras cosas tengo por aquí? A ver qué he estado picoteando.
había empezado a releer La Casa Verde, pero la he dejado porque tiene una complejidad técnica que me parece que necesita de otro ambiente, de otro clima, de otro ánimo. Ves, aquí está Onetti, aquí está Ribeiro. Y me compré este libro que lo había empezado a leer, que es una novela de Garth Greenwell, no sé si lo manjas, que se llama Lo que te pertenece. Me la recomendó José Carlos Irigoyen. Y me acabo de pedir por Amazon Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, la escritora mexicana. No la he leído todavía, me muero de ganas. Y entonces estoy así como terminando cosas, picoteando, leyendo a ratos y escribiendo casi nada, salvo las columnas, ¿no? Y tomando algunas notas de este día a día, porque quizás se convierta en material para algo más adelante, ¿no? No quisiera escribir una novela sobre la pandemia porque me parece, oportunista y en fin. Pero sí tomo notas por si acaso, nunca está de más. Claro, por supuesto. Te mencionaba, que de pronto yo estaba leyendo historias cortas, cuentos, volviendo de pronto a los clásicos de siempre, por dos motivos, ¿no? Primero, porque tengo que subir contenido a la página, y segundo, porque soy docente, soy profesor. Donde más revisamos literatura definitivamente es en el colegio, en la universidad de pronto se ven temas mucho más técnicos, textos argumentativos, ensayos académicos, por ese lado. Pero así esta acotación, ¿por qué? Porque es curioso que yo primero hago este proceso de leer los textos en físico y después pasarlos a digital mediante búsquedas y demás, porque leer en digital, hoy en día con el bombardeo de videollamadas y de horas que pasamos las personas frente a una computadora, se me hace realmente pues un tormento. ¿Tú te has acostumbrado de pronto a leer en digital o es una cuestión que te cuesta muchísimo? No, me cuesta y la evito conscientemente, porque efectivamente, quizá tal vez porque generacionalmente me acostumbré muchísimo al papel y porque para mí la lectura siempre ha constituido un hábito en el que no solamente leo, sino siempre tengo que tomar notas, ¿no? En las últimas páginas de todos los libros, bueno, aquí no, pero por ejemplo esta que te estaba contando de Nona Fernández, todas las últimas páginas, incluso la contrasolapa y tal, están llenas de anotaciones. No sé si se logran ver. Notas, ideas que luego terminan. ¿Ah? Algo se ve, o sea, la distorsión no lo permite, pero vamos a asumir que sí. Están distorsionados, y entonces no podría hacer eso en digital por muchas herramientas que vayan a crearse para facilitarlo. Lo último que he estado leyendo en digital es la novela de un amigo que me mandó el PDF y lo he estado siguiendo. Pero en el celular leí hace poco un cuento de Ribeiro, Atiguivas, no sé si lo has leído, que es un cuento sobre fútbol. Claro, un clásico. Exacto, sí, es un clásico de Ribeiro. ¿No? Que hace tiempo no lo leía, me facilitaron el link y efectivamente mientras lo leía había demasiada distorsión, ¿no? Entre los chats de WhatsApp todo el día con sus memes y sus videos. No he tenido el corazón para eliminar, para abandonar algunas conversaciones, pero debería hacerlo porque es inaudito el tiempo que uno pasa, a veces procrastinando, a veces informándose, pero el tiempo que uno pasa ahí conectado a la pantalla. Sí, es tremendo. Y bueno, sobre todo imagínate ahora que nosotros hemos pasado pues a una modalidad 100% virtual, o sea, la dinámica de una clase virtual es totalmente diferente a la de una presencial. Y sumado la tensión pues y los distractores pues es un reto, ¿no? Pero ha llegado un momento pues en el que, no sé, o sea, mis viejos me llaman por WhatsApp, estoy en Zoom y al mismo tiempo en Hangout, entonces es como que dividirse, o sea, y desdoblar la personalidad para hablar, porque el mismo tono con el que hablo con mis viejos no hablo con mis alumnos, definitivamente, ¿no? Tengo un amigo que está dictando un taller a través de Zoom y me dice que para él el resultado ha sido, no sé si superior a la clase presencial, pero sí beneficioso en el sentido de que, por ejemplo, como tienes todas las pantallitas y todas las caras mirándote, tienes mucho más capacidad de dominio de la atención del estudiante, ¿no? A veces en la clase, si eres de los que camina o no, te cuesta tener una mirada panorámica de cómo están todos. Y lo otro es que establece un orden, ¿no? Un orden para las intervenciones mucho más escrupuloso que cuando dictas presencialmente, donde no te acuerdas quién levantó primero la mano, en fin. Bueno, no sé, son subjetividades, pero
Pero lo que sí creo es que esta pandemia es un parteaguas para cosas como, por ejemplo, el dictado de clases, ¿no? El dictado de clases, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de, de de las AFP, por ejemplo, son temas que necesariamente tienen que revisarse, ¿no? Si volvemos al modelo anterior, de verdad que seríamos no solamente unos necios, sino unos tontos. Tal cual. Yo de pronto puedo hablar a título personal, ¿no? O sea, acerca de mi experiencia y de cómo la virtualidad ha irrumpido de pronto en los ámbitos en los cuales tengo que dictar clases virtuales, ¿no? Por un lado, por ejemplo, está la ventaja que, como bien mencionas, de la atención. El hecho de no poder escuchar, sobre todo en ámbito escolar, el rumor, el susurro de sus otros compañeros hace que el estudiante de pronto se concentre más, ¿no? Y esté más focalizado y mentalizado en la clase. Y el segundo, que de todas maneras, y lo debes haber experimentado a través de diferentes maneras, es que la virtualidad te permite asumir de pronto una personalidad que presencialmente no podrías. Entonces, de pronto, ese estudiante tímido que en clase de pronto no participaba y no levantaba la mano, por el simple hecho de tener cámara y micrófono, participa. Y tú dices... Claro, se siente más blindado de la mirada del resto, tal vez, ¿no? Por supuesto. Pero por otro lado, también está las dificultades que se han presentado por el tema de conectividad, básicamente, ¿no? Muchísimos estudiantes no solamente pues comparten la computadora con su papá, sino también con sus 2 o 3 hermanos. Los 3 están en el mismo colegio, entonces, ¿cómo hacemos para establecer horarios que coincidan? La velocidad del internet es otro gran problema, y los dispositivos en el cual se conectan, ¿no? Cierran la videollamada, pero hacen el ejercicio, o hacen el ejercicio y cierran la videollamada, ¿no? Estamos un poco en eso. Pero yo creo, no sé si quizás compartes la misma opinión, que una vez que dominemos, porque es un terreno completamente nuevo, tanto para nativos digitales como para quienes no lo somos, o para quienes no lo son, perdón, que cuando una vez que se llegue a dominar bien el terreno, esto va a rendir muy, muy buenos frutos, creo, porque ya estamos adaptando las competencias y lo que tenemos que hacer al siglo XXI, y a un mundo totalmente diferente. Totalmente, tanto el teletrabajo como la educación remota tendrían que incorporarse en la lógica de la normalidad que nos espera, ¿no? No pueden volver a ser únicamente herramientas de ayuda en emergencia, sino recursos que se utilicen con mucho más frecuencia y que sean complementarios, ¿no? De los métodos tradicionales, que yo creo que poco a poco también van cediendo en sus propias estructuras, ¿no? Hay algunas prácticas que han quedado absolutamente desvirtuadas y se nota, ¿no? Y se nota ahora. Entonces, sí, yo también creo que tenemos que... Lo bueno es que todos los días estamos aprendiendo de algo. Escuchamos y lo bueno es que las voces a las que hay que escuchar son voces técnicas muy profesionales. Me refiero a los inmunólogos. Uno puede discriminar perfectamente quién es el chamullero, ¿no? Quién es el charlatán y quién es el profesional. A veces, cuando solamente la coyuntura está teñida de temas políticos, la discusión es más confusa, porque hablan los que saben, y hablan sobre todo los que no saben, y los discursos se mezclan, ¿no? Pero aquí no. Cuando el discurso es científico, es claro quién te está dando información válida y quién está queriendo aprovecharse de ti, ¿no? Entonces, por lo menos eso creo que es una de las lecciones de toda esta temporada. Y con la cantidad de desinformación que ha habido, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? Las fake news que han circulado por WhatsApp, audios falsos incitando al pánico. Yo creo que la educación y en general el mundo en general debería apelar a generar una ciudadanía mucho más crítica, ¿no? Que permita justamente discriminar la información falsa de la verdadera y darle verdadera voz a los especialistas, ¿no? Que son quienes en este caso pueden traer la calma en tiempos donde la incertidumbre es lo que gobierna. Sí, y es muy probable que las fake news no vayan a desaparecer. Es más, lo más probable es que vayan a incrementarse en el futuro y sea más difícil discernir dónde está la verdad de la mentira, ¿no? Si es que se puede hablar de verdad y mentira, categorías tan absolutas en un terreno a veces tan débil como el escenario de los hechos. Pero yo creo que ahí el desafío también consiste en, por supuesto, tomarnos el tiempo para ver
qué información es cierta, o por lo menos si los voceros oficiales también la comparten, y evitar sacar opiniones apresuradas sobre lo primero que vemos, ¿no? Que yo creo que ese es un dilema constante en Twitter, también en Facebook, que la gente hace unas conjeturas a partir de lo primero que leyó, ¿no? Entonces no contrapone una cosa con la otra, no contrasta, y sus opiniones terminan siendo absolutamente débiles, ¿no? Efectivamente. Engañosas, por supuesto. Sí, claro. Y como bien dices, ¿no? O sea, discriminar qué es verdad y qué es mentira, pues finalmente lo que existen son puntos de vista más informados que otros. Sí, no sí. Otra cosa. Sí. Sí, bueno. Te quería comentar, me quedé viendo un largo rato la entrevista que te hizo Jesús Abel Zamora. Me quedé con más de una idea en la cabeza, y una de las preguntas en las que me gustaría profundizar es justamente sobre dos, en realidad. La primera es sobre tu apellido Cisneros. Sabemos que la larga prole que eso trae, ¿no? Desde Antonio Cisneros, Alfonso Cisneros, Luis Jaime Cisneros, o sea, todos relacionados con la intelectualidad y la literatura. Lo cual me lleva a una pregunta muy puntual, ¿no? ¿Tú de niño o de adolescente tuviste la oportunidad de convivir o interactuar con alguno de los grandes nombres de la literatura? ¿Y tienes anécdotas con algunos de ellos? La verdad, ahora que te escucho, estoy pensando y no, mira, yo a los 14, 15 años, empecé a frecuentar a mi tío Luis Jaime. Todos los lunes iba a su casa, almorzábamos, tomábamos el té, nos quedábamos conversando. Y claro, yo lo veía cartearse o contestar llamadas de, no sé, Luis Alberto Sánchez, Cornejo Polar, personajes de esa época, ¿no? Que han sido brillantes, pero que con los que yo haya interactuado, pues no. Y a Toño, con Toño paramos una época, pero en realidad, como él era mucho mayor que yo, a pesar de que éramos primos, pero él siempre me decía sobrino y yo siempre le decía Toño. Cuando lo he visto, no es que lo haya visto con amigos escritores, ¿no? O tal vez sí, y ahora mismo no lo recuerdo. Pero yo empecé a conocer escritores desde que empecé casi a publicar. Entonces hubo una época en que iba a la casa de Lucho Lahoz. Tengo muy buenos amigos en Alonso Cueto, en Fernando Ampuero, en Alfredo Bryce. No conocía a Rivero, me hubiese encantado cruzarme con él. Y después, bueno, mira, es curioso porque se han ido hace poco, ¿no? Osvaldo Reynoso. Estaba también pensando en... se me fue el nombre ahora, bueno, ahora lo recuerdo. Pero no, de chico no he tenido más ocasión, aunque no me enorgullezco de eso, de haber interactuado con personalidades militares, ¿no? Con Morales Bermúdez, con Pedro Richard Prada, ambos comprometidos en una investigación de la justicia italiana por el tema de la Operación Cóndor, y a los que yo llamaba tíos, ¿no? O sea, como llama uno a los amigos de sus padres. Uh-huh. Pero no recuerdo de niño o de adolescente haber tenido contacto con la, digamos, la intelectualidad. No. Eso pasó después, digamos. Y pasó cuando ya, bien mencionas, habías empezado a publicar ya. Sí, o tal vez un poco antes, ¿no? Coincidí en la universidad con mi primo Alfonso Cisneros Cox. Tuve la suerte de ser alumno, dicho sea de paso, de Alfonso. Él me enseñó historia del arte en la Universidad de Lima. Exacto, él dictaba historia de la música, me parece, historia del arte. Yo recalé en la de Lima y él apreciación musical dictaba. Y él dictaba ese curso. Nunca nos habíamos visto en ninguna reunión y nos hicimos súper amigos durante los siguientes 3, 4 años. Y con él más bien lo que tuve fue una suerte de introducción al mundo lírico, porque él era un melómano absolutamente sensible y en una época fanático. Y en la época en que hubo la Orquesta Filarmónica de la universidad, él se encargó de toda la comunicación, y ahí yo me filtraba en los conciertos y él me hacía entrar gratis y escuché varias cosas buenas con él. Pero
Pero sí, a los 19, 20, ¿no? Empecé a ir al taller de poesía de la universidad y después trataba de asistir a recitales en Barranco, Miraflores, pero, pero eso fue ya a los 20, ¿no? Antes la verdad es que muy poco. Y de ese Renato Cisneros, que empezaba pues a publicar este blog, Busconovio, Busconovia, perdón. Busconovia, perdón, a la actualidad, ¿qué tanto hay, o sea, qué tantas lecciones aprendidas hay y qué tanto de lo pasado vuelcas en la actualidad? A ver, me estaba olvidando, me quedé pensando en personajes con los que había interactuado y acabo de recordar, aunque nunca lo he olvidado, que en la Academia Preuniversitaria me hice muy amigo de Eduardo Chirinos, con quien mantendría una larga amistad hasta que murió. Prácticamente nos carteábamos cuando él ya había viajado a Missoula, en fin. Ya lo de Busconovia, eso fue 2007. Sí, claro. Han pasado 13 años y aunque el tiempo no necesariamente es una medida de los cambios, sin duda hay muchas cosas que han cambiado. ¿En qué me parezco a él, al que escribía ese blog? Pues no lo sé, a ver. Esto yo lo he comentado algunas veces en el sentido de que para mí ese blog fue importante sobre todo porque me permitió descubrir a un público que hasta antes de la experiencia bloguera yo no sabía dónde estaba, ni siquiera sabía si existía en realidad, ¿no? Los periodistas firmábamos columnas, notas, crónicas con la expectativa de que alguien los leyese, pero la verdad es que no había evidencia de que eso ocurriera, ¿no? Nadie te llamaba para felicitarte, para comentarte tus artículos, te llamaban para pedirte rectificaciones o para quejarte, ¿no? Entonces el público lector eran unas estadísticas en las cifras que mensualmente el periódico te mostraba, ¿no? En cambio, cuando empezó lo del blog, era como la gente estaba ahí, ¿no? Y quería contar cosas y quería comentarte. Y eso la verdad es que a mí me envició, me pareció un mundo recién por descubrir. Y creo que hasta ahora, si mantengo algo de esa época, es esa suerte de fidelización con lectores que han ido envejeciendo conmigo, ¿no? Y que a veces en alguna presentación o por redes muy constantemente me dicen te sigo desde que escribías el blog, ¿no? Y también el blog fue una ruptura, ¿no? Yo había publicado 3 libros de poemas, venía haciendo crónica periodística desde el 2098, 99 hasta el 2007, y el blog supuso incursionar en una onda narrativa que con el paso de los años me tomaría mucho más en serio, ¿no? No es que no me lo tomara en serio entonces, sino que ni siquiera sabía si quería dedicarme a escribir, ¿no? Porque estaba tan metido en la onda del diario, en lo del blog, que no sabía si iba a escribir alguna vez una novela, en fin. Pero me divertí mucho, por supuesto, escribiéndolo. No lo volvería a hacer ni muerto, no fue una idea mía. De hecho, yo quería boicotearlo y abortar el proyecto, pero bueno, funcionó en el sentido que tuvo mucha lectoría y comentarios y hasta ahora la gente... ¿Quién te animó a que lo continuaras, a que no claudicaras en esa idea de seguir publicando el blog? ¿Quién te animaba a que continuaras? Bueno, Fabricio Torres del Águila, ¿no? Que era en ese momento el editor de la web del diario. Hoy creo que es el encargado de los deportes en Latina. Pero él me animó a seguir y después tampoco no tuvo que animarme mucho porque yo mismo quería seguir, pero ya después de 3 años y enamorada porque estaba con una chica, ya me pareció como indecente continuarlo, ¿no? Y al poco tiempo me fui del diario también por otras razones, habilité una página con mi nombre, que era renatocisneros.net, donde continué escribiendo, pero evidentemente no es lo mismo escribir un blog independiente que escribirlo en un portal tan poderoso como el diario más importante del país, ¿no? Entonces me relajé, lo mantuve unos años y de ahí ya no volví a la experiencia de internet. Pero de ahí salieron mis 2 primeras novelas, entonces de alguna manera sembró en mí una vocación por escribir narrativa, ¿no? Es importante esto que mencionas de la cercanía con los lectores, ¿no? O sea, de pronto, todavía en 2007, 2008, en plena fiebre de los blogs, ¿no? Cuestión que sería luego reemplazada por las redes sociales.
hasta antes de eso quizás no había mucha cercanía entre el autor o los autores con su público, más allá de recitales, presentaciones de libros o la feria del libro, que dicho sea de paso ha sido cancelada. Sí, o mejor dicho, el comunicado de la Cámara Peruana del Libro dice que se va a presentar en otro formato, quizás virtual, ¿no? Sí, Willy del Pozo ha dicho que se va a organizar una feria virtual. Vamos a ver cuál es su alcance, pero es lo responsable, digamos, ¿no? Lo que tocaba era eso, era anunciar su cierre, porque es inviable que de aquí a julio vaya a poder concentrarse un público de más de 600 personas, ¿no? Es imposible. Sí, o sea, la Feria de Libros, si es que no tengo mal entendido, o sea, ha llegado a congregar hasta casi 1 millón de personas, entonces obviamente pues va a ser, sería una bomba de tiempo, ¿no? Es decir, sí, no es conveniente, está bien la decisión. Volviendo al tema, antes de eso, pues la cercanía entre el autor y su público era muy limitada, ¿no? De pronto las redes sociales facilitaron eso. De hecho, yo te he contactado a través de redes sociales para poder hacer esta entrevista. ¿Ha surgido alguna anécdota de pronto entre gente que te ha seguido desde el blog, ha pasado por tus redes sociales y te lo hayas encontrado y te dice te sigo desde tanto y te recita de memoria de pronto algún párrafo, alguna cita que hayas colocado en algún momento? No tanto como eso, pero me pasa con cierta frecuencia que de pronto me escribe gente a raíz de un libro reciente para contarme que viene leyendo mi trabajo o siguiendo mi trabajo desde aquella época, ¿no? Uh-huh. Y como este año Tondero había anunciado una versión cinematográfica inspirada en el blog, entonces mucha gente también me volvió a escribir diciéndome si podían reeditar el libro, porque se hizo un libro de algunos de los posts que en el 2007-2008 circularon en la web del comercio, y fue como una especie de reencuentro no buscado. Pero sí, me ha pasado eso. Lo más bonito en realidad es cuando alguien se toma tiempo, ¿no? Invierte tiempo de su trabajo, tiempo de ocio, de lo que fuere, para mandarte un mensaje que es casi como una botella al mar, ¿no? Que no saben si la vas a leer, si la vas a responder, si la vas a contestar, si lo vas a apreciar. Y para mí eso sigue siendo emocionante, que a partir de algo que uno ha escrito, sobre todo con los últimos libros, gente que ha podido volcar la realidad narrada a la realidad vivida y ha sentido un impulso por pensar en su familia, hablar de sus padres, reflexionar sobre la paternidad, sobre el pasado, sobre la herencia. Eso a mí me parece que es genial. Ahora, como todo, ¿no? Las redes son buenas, pero también traen sus propias toxicidades, digamos, ¿no? También son perniciosas. Y así como con los políticos, a los que antes veíamos, ¿no? Como unas figuras sobredimensionadas e inalcanzables, y ahora pues los maleteamos, ¿no? Por redes. También ocurre, creo, un poco con los escritores, cosa que me parece bien, porque de alguna manera se ha desacralizado la figura del escritor, ¿no? Como un personaje huidizo, errático, que estaba por ahí, que no estaba en realidad, y ahora todos nos hemos vuelto contactables, ¿no? Entonces eso también da pie a que la gente te diga lo mucho que le gusta a tu trabajo o lo mucho que odia tu trabajo, ¿no? Porque también hay de todo, y uno tiene que desarrollar tolerancia, correa y buen humor. A propósito de eso, con los haters, ¿cómo te llevas? O sea, ¿te has encontrado de pronto con uno que te ha encarado o por Twitter o por Instagram, o inserto aquí, cualquier red social, y te lo has encontrado en la calle y ha reaccionado de alguna manera, o cómo has reaccionado tú en ese caso? No, nunca me lo he encontrado en la calle. Por lo general los haters son o anónimos, ¿no? o gente que disimula su verdadera identidad usurpando otra. Uh-huh. Yo tengo por política leer absolutamente todo, solamente bloqueo cuando ya hay insultos agraviantes de por medio o una clara predisposición de la otra persona por agredir constantemente, ¿no? Sin un mínimo de esfuerzo por la crítica constructiva, sino más bien un constante patrón de insulto. No necesito ese tipo de interacción. Entonces ahí sí procedo a bloquear, pero bloqueo muy poco. Y nunca me he encontrado así en la calle alguna vez, quizá en una barra,
Tal vez alguien se me ha acercado con una cerveza de más a decirme que tal columna o tal libro no le había gustado. Lo que me parecía fascinante, ¿no? Como ejercicio, porque eso es lo que yo jamás haría. Entonces sí me llamaba mucho la atención que alguien hubiese tenido, por un lado, el arrojo, pero también la disposición de ir y acercarse y decirte eso, ¿no? En todo caso me parece más una curiosidad que un hecho relevante. Y ya, o sea, dentro de tu oficio como periodista, te lo pregunto porque a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, es común justamente que esta virtualidad a veces elimine las fronteras entre lo alcanzable y lo alcanzable, ¿no? Y que el periodismo te permita también conocer a personas que de pronto, al menos dentro de tu círculo cercano, no estarían, ¿no? Exacto, sí. Y de pronto hay figuras a las que uno admira muchísimo y a las que te toca por cuestiones de la vida entrevistar o encontrártelos cara a cara, y de pronto ocurre algo parecido a ese meme de expectativa versus realidad, ¿no? De pronto tú... Son decepcionantes. Efectivamente, o decepcionante o más fascinante de lo que tú creías. No, obviamente no te voy a pedir que me digas quién es, pero ¿te ha ocurrido con frecuencia eso? No con frecuencia, pero sí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que yo cuando era chico sí tenía por sueño ser periodista deportivo. Me encantaba, siempre he sido futbolero, me encantaba escribir sobre fútbol en mis cuadernos, viendo los mundiales cuando muy chico. Y cuando ya pude hacerlo, ¿no? Empiezas a trabajar, entonces empiezas a interactuar, a entrevistar a gente que admirabas, ¿no? Y algunos resultan ser un desengaño. Me pasó con Roberto Chale, que no es que yo lo admirara tanto de niño, pero sin duda era una gloria del fútbol. Claro, técnico de la selección, cuando casi llegamos al Mundial en el 85. Además había sido amigo de mi madre en los 60s o 70s. Entonces yo lo tenía medio idealizado, ¿no? Y lo agarré en su mala época también, ¿no? Técnico de la U, medio echado a perder, con unos problemas de dipsómano notorios y conocidos. Entonces ahí como que tuve un cierto desengaño. Pero te hablo pues, de un personaje que nunca llegó a tener una relevancia en mi vida, ¿no? Pero con escritores, por ejemplo, los escritores son tan peculiares, ¿no? Que, me consta. Sí, que a veces uno piensa que es mejor leerlos simplemente y no tener que entrar en contacto con ellos para otra cosa que no sea hablar de sus libros, ¿no? Tengo muy buenos amigos escritores, por cierto, que creo que son excepciones a eso que estaba pretendiendo fijar como regla. Pero ahora mismo no se me ocurren, quizás algunos ejemplos que no sé si vale la pena mencionar. Pero en todo caso han sido más las situaciones reconfortantes que las decepciones, ¿no? O los momentos desagradables. Sí. Un amigo, no voy a decir quién, me decía que aclare o desmiente este mito, Renato Cisneros, y es que en un partido de la U por Copa Libertadores, él se puso a tuitear versos mientras ocurría el partido. He intentado buscar los tweets, no los he encontrado, he fracasado en intento, pero ¿es verdad o es un mito? ¿Que mientras estaba jugando la U y yo estaba aquí en el estadio o no? Claro, desde el estadio ibas tuiteando versos mientras veías el partido, ¿es verdad o mito? No lo descartaría, pero ahora mismo no lo recuerdo, entonces creo que es más un mito que verdad, ¿eh? Sí. Ahora, con el Twitter he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? En general buenas, pero también he tenido choques con gente que piensa distinto, me he tenido que rectificar varias veces, algunas cagadas he cometido. Es un territorio movedizo, entonces hay que irse con cuidado ahí en Twitter. Sobre todo porque estamos en una época en la que muchas cosas que hasta hace 5, 7, 8 años parecían definitivas, ¿no? Hoy están revisitándose todo el tiempo, ¿no? Y revisándose todo el tiempo. El tema del humor, el tema de los roles, el tema de cómo nos dirigimos y cuánto respaldamos a las minorías. Entonces, sí, el espacio más resbaladizo de todos creo que es, y el más pantanoso creo que es el Twitter. Pero no recuerdo haber tuiteado versos viendo un partido de la U. No. Lo que sí es cierto es que eres crema.
Sí, 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 desde siempre, nunca lo oculté, siempre me pareció una hipocresía no reconocerlo, aún siendo periodista deportivo. Yo sentía más bien que el hecho de ser periodista deportivo y ser hincha de la U, lejos de llevarme a comentar a favor de mi equipo, me llevaba a ser más crítico, me llevaba a sancionar con más dureza a los jugadores cuando me tocaba asignarles calificaciones, ¿no? Así que yo no creo que uno pierda, más que prestigio, credibilidad por dar a conocer su hinchaje, ¿no? Yo en ese sentido siempre he sido un enemigo de esta idea de lo objetivo, de lo neutral. Me parece, o creo más en todo caso, no quiero tampoco plantear una tabla rasa, pero creo más en el periodismo que atraviesa la subjetividad de quien escribe o comunica o habla o está en la tele, que en el otro periodismo que tiene por supuesto muchísimos seguidores, pero que a mí se me hace muy frío, ¿no? Es este periodismo gélido donde el periodista prefiere no intervenir para dar su opinión. Eso, y también te otorga desde cierto punto de vista una doble carga, ¿no? Que es sancionar incluso cuando las cosas se están haciendo mal desde el lado de tu equipo, ¿no? Si es que la administración, los partidos o el equipo no viene jugando bien, y decirlo, ¿no? Pese a saber y confesarse hincha de una pasión, ¿no? Que finalmente el fútbol es una pasión, ¿no? Sí, sí, lo mismo después también en política, ¿no? Yo después de hacer deportes empecé a hacer política en el comercio y es como haber pasado de un extremo al otro, aunque en realidad son extremos aparentes, porque se parecen muchísimo los dominios del fútbol a los dominios de la política, ¿no? Ambos están infestados de personajes muy similares y en el fondo los peruanos vivimos esperanzados en que uno de esos dos, ¿no? O el fútbol o la política, nos redima, nos devuelva cierta esperanza, en fin, que nos saque de apuros. Así que al final fue como pasar a la misma cancha, pero con otra estética, ¿no? Pero también ahí, por supuesto, hay gente que te atribuye ideologías, que te atribuye posiciones, porque es incapaz de pensar o de creer que uno solamente responde por sí mismo, ¿no? Entonces te dicen marmelero, guaripolero, etcétera, ¿no? Y a mí me da más risa que cólera porque lo atribuyo a cierta, no sé, desesperación o lo que fuere. En todo caso, no dejo que eso me nuble o sea importante. ¿En algún momento te llegó a afectar? Mira, una época en la que antes de ponerme a escribir La distancia que nos separa, que yo hacía 3 programas al día en Radio Oxígeno en la mañana, en RPP, en la radio por las tardes y por la noche también en RPP en la tele, quizás ahí estaba como demasiado pendiente de lo que dijeran de mi trabajo y tal, hasta que decidí renunciar para escribir, ¿no? Y en adelante he tratado de que los oficios que tenga giren alrededor, o sea, beneficien al escritor, que todo gire alrededor de la escritura, que la escritura sea el centro y todo lo demás sea un oficio alimenticio o alimentario para subvencionar el tiempo y la energía de quien va a escribir los libros que creo que todavía quiero escribir, ¿no? Y espero poder hacerlo. Renato, muchísimas gracias por tu tiempo, por la buena predisposición. Hemos hablado de todo un poco. Sí, casi una hora, ¿no? Mira. Casi una hora, efectivamente. Y ya son las 11 de la noche en Madrid, así que no te quiero quitar más tiempo. Al menos yo me he divertido muchísimo. Espero que tú también, pese al cansancio y la hora. No, gracias, Gianfranco. De verdad que en estas condiciones, ¿no? En que uno está confinado y que no se abren muchas oportunidades para interactuar con gente, es bacán tener charlas como esta. Muchas gracias, más bien, por buscarme. Gracias a ti. Y con nosotros será hasta una próxima edición del Buen Librero en Cuarentena. Ya nos estamos viendo. Le voy a dar stop a la grabación. Chao. Chao, viejo. Gracias.